Buenas a todos y bienvenidos de nuevo. En la clase anterior ya me centré en la limpieza y preprocesado de datos. En esta clase la idea es ajustar el modelo de regresión lineal múltiple con el conjunto de entrenamiento, nuestro training set. Perfecto, entonces la idea es que ya tenemos todo listo para crear el modelo de regresión lineal múltiple. Entonces, si os acordáis, con la regresión lineal simple hice una cosa muy simple, que era invocar al método LM para crear la forma fácil de regresión. En este caso vamos a hacerlo un poquito más formal, si queréis, utilizando el objeto regression y utilizaremos el conjunto de entrenamiento para crear la regresión. ¿Y por qué digo que lo voy a hacer un poco más formal? Porque en la sección anterior, cuando hice el modelo de regresión lineal simple, escribí explícitamente quién era la variable independiente y quién era la variable dependiente. En este caso, lo que se puede hacer es indicar quién es la variable independiente y evidentemente dependiente, que solo hay una, y indicar de forma genérica que todo el resto, que no sean esa, se utilizará como variables independientes del modelo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a utilizar el conjunto de entrenamiento para crear ese modelo, para ajustar los parámetros. Evidentemente, usando la misma función LM, Linear Model, tiene la ventaja de que sirve tanto para el modelo de regresión lineal simple como para la regresión lineal múltiple. De hecho, os remito siempre a la documentación, pero en este caso vamos a cambiar la sintaxis de la fórmula, como os dije. Para los que no conocéis el truco, es bastante sencillo de recordar y escribir una fórmula rápidamente en R. Entonces, evidentemente el dataset de entrenamiento, el conjunto de entrenamiento, ya podéis imaginar que será el conjunto X train, pero para escribir la fórmula rápidamente, como os digo, el parámetro fórmula, lo único que tenéis que hacer es indicar quién es la variable dependiente, cómo se llama la variable dependiente del dataset. Si nos vamos a nuestro conjunto de entrenamiento, pues podemos visualizar rápidamente que aquella que quiero predecir con un modelo de regresión lineal múltiple es profit, ¿de acuerdo? Es la última, es la variable dependiente y el resto son independientes. Entonces, en la fórmula lo que uno tiene que indicar es profit, en este caso, y a continuación, lo único que tiene que hacer es indicar con una tilde, bien igual que usábamos el modelo de regresión lineal simple, las variables independientes. Claro, las variables independientes, si las quisiéramos escribir todas, pues RD Spend, Administration, Marketing Spend y State. Las podríamos especificar, no habría ningún problema, simplemente habría que escribirlas todas una por una, separadas por espacios y sumando una con otra. Tendríamos que escribir R.D.Spend, espacio más espacio, Administration, espacio más espacio, como si fuera ggplot, ¿os acordáis? Marketing.spend más y la última state. Claro, aquí hay 4 y me ha llevado 30 segundos. Imaginad si en lugar de tener 4 tuvierais 20, ¿de acuerdo? La fórmula, escribirla así sería un poco pesado, así que hay un pequeño truco para escribir esta fórmula de modo mucho más eficiente, y es que en lugar de escribir todas las variables independientes, se pueden reemplazar todas y cada una de ellas por un simple punto. Esta es la misma ecuación, R entiende que es la misma ecuación que antes habíamos explicitado, escribida de forma, llamémosla versión extendida, y debemos leerlo como, créame el modelo lineal usando como fórmula la predicción de la variable profit, como variable dependiente profit, en función, la tilde siempre es en función de, y el punto es todas las otras, ¿de acuerdo? El punto significa todas las otras son variables independientes. Entonces, para el primer argumento, la fórmula equivale a decir quién es la variable dependiente, grosso modo, y que el resto se utilicen como independientes. El dataset, pues en nuestro caso, data va a ser nuestro training set que ya habíamos creado en la clase anterior. Recordad que el conjunto de testing lo voy a usar para probar el rendimiento del modelo. Y esto realmente es todo lo que necesitáis para crear un modelo de regresión lineal múltiple, así que solo tenemos que seleccionarlo, ejecutar con command intro y fijaros que aparece nuestro objeto regresión. Evidentemente ese objeto es un objeto formal, no os recomiendo mirar dentro de él porque veréis cosas muy raras, sino recordad que la regresión es más interesante cuando se consulta con la función summary, porque se obtiene el resumen de las variables estadísticas
y sobre todo para cada variable independiente cuál es el p-valor, el estadístico o el coeficiente del modelo. Entonces, en nuestro caso, lo único que hay que hacer es utilizar, lo voy a hacer por consola como hice la última vez, la función summary aplicada a regression para que podáis observar el resumen de variables estadísticas, que en este caso son muchas más que en el modelo de regresión lineal simple. Así, perfecto. Entonces, no voy a meterme con todas ellas, simplemente fijaros que arriba del todo os dice el modelo que habéis creado, es un recordatorio de la fórmula que habéis calculado. Calculamos el beneficio de la empresa como combinación lineal del resto de variables independientes, utilizando evidentemente nuestro conjunto de entrenamiento. La primera parte nos da un resumen de los residuos, esos residuos que tenían que cumplir una normalidad, ¿os acordáis? Esas 5 características que tenían que cumplir los modelos de regresión lineal múltiple, una de ellas era normalidad en los residuos. Hablaremos más adelante de esta parte, ahora no me preocuparé demasiado por ella. Y lo que sí es interesante es la zona que pone coeficientes. Esta es la parte interesante y con chicha de nuestro algoritmo. Tenemos información para cada una de las variables independientes. Fijaros que en este caso tenemos el intercept, la ordenada en el origen. Tenemos el coeficiente de gasto de marketing, de administración y de I+D. Y lo curioso es que las variables de los 3 estados, las 3 variables dummy ficticias, no ha usado las 3. Veis que de una columna ha extraído state 2 y state 3, ha sacado 2 coeficientes para 2 de las 3 variables dummy. Recordad que en R no creáis variables dummy, creáis factores, pero de los 3 niveles del factor, R solo ha tomado 2 de ellos, y es porque la librería que utilizamos automáticamente detecta un problema de multicolinealidad y no solo crea las variables ficticias dummy por nosotros, sino que además sabe que tiene que hacer desaparecer una de ellas para evitar los problemas de multicolinealidad. Ahí empezáis a entender el por qué codificamos la variable como factor. Solo con hacer esa conversión, R hace el trabajo sucio por nosotros. Solo creando ese factor se traduce, por así decir, a variables dummy y evita caer en la trampa de las variables dummy, eliminando una de ellas automáticamente en el proceso. Esa es la belleza de utilizar R, como del mismo modo Python tiene su belleza en las librerías, ¿de acuerdo? Entonces, automáticamente ha eliminado el factor correspondiente al primer estado, creo que era Nueva York, ¿de acuerdo? Y en R, fijaros que además lo hace automáticamente, ni siquiera se lo tenéis que indicar. En Python sí que tuvimos que invertir 5 minutos. Y luego, para cada una de las variables, fijaros que tenemos los coeficientes de la regresión lineal, tenéis el error estándar de los mismos, lo que llamamos luego el estadístico de contraste, el valor t y el p-valor asociado con la relevancia de ese p-valor. Podéis ver aquí el número de estrellitas. Esto va a ser lo importante, ¿de acuerdo? El nivel de significación, porque básicamente gracias a ese contraste de hipótesis sacamos un estadístico de contraste y el p-valor, que es la probabilidad de que ese coeficiente sea 0, pues nos indica qué tan probable es que sea 0. La idea es que sea pequeño, ¿no? Que sea 1 por 10 a la menos 7, 6 por 10 a la menos 16. Esos son p-valores muy pequeños, por tanto la probabilidad de que ese coeficiente sea 0 es casi nula. Pero en algunos casos veis que la probabilidad es bastante elevada, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se utilizan estas variables independientes para predecir la variable dependiente, nos mide, por así decir, el impacto de significatividad estadística. ¿Qué tan probable es que el coeficiente de la regresión lineal sea 0? Por ejemplo, fijaros que en el caso que tenemos aquí, state 2, la variable dummy de California, creo que era, pues tiene un p-valor del 97%, así que con un 97% de seguridad el coeficiente en la regresión lineal va a ser 0, por tanto, si va a ser 0, ¿para qué incluirlo? No nos aporta nada de cara al modelo. ¿Y cuál es un buen valor para descartar una variable del modelo? Eso es algo que vais a hacer en la parte final de la sección de regresión lineal múltiple. Pues 0,05 suele ser un nivel de significación bastante bueno, de modo que un p-valor inferior nos obliga o nos indica que nos podemos quedar como esa variable, como parte de la predicción de la variable dependiente, y un p-valor superior a ese 0,5 de umbral límite nos indica que pues mejor rechazamos que esa variable forma parte del modelo. Es un convenio bastante establecido en el mundo de la estadística, pero veréis que aparece muchísimo a lo largo de todo el curso. Entonces, cuanto más cerca del 5% esté, menos significativamente estadística será la variable, así que ese será nuestro valor tope.
Y para ello nos van a ayudar las estrellitas. Fijaros que hay estrellitas al lado de los p-valores. Cuantas más estrellitas, más significativamente estadística es el coeficiente de la variable en cuestión. Y de hecho tenéis la leyenda aquí abajo. 3 estrellitas al lado de un coeficiente indica una probabilidad, un p-valor entre 0 y 0,001, es decir, es inferior al 0,1%, la probabilidad de que sea 0, el coeficiente de la regresión lineal múltiple. Entre 2 estrellitas nos da una probabilidad entre un 0,1 y un 1%, una estrellita, que vendría a ser el tope, nos da una probabilidad entre un 1 y un 5%, y a partir de aquí tenéis un punto, ya no es estrella, un punto, si la probabilidad está entre el 5 y el 10%, y no tenéis nada, que es el caso de las últimas 4 variables, cuando la probabilidad supera el 10%, ¿de acuerdo? Entonces es cómo se interpreta la salida de la función summary aplicado a nuestro modelo de regresión lineal múltiple, ¿de acuerdo? Entonces, que veáis que esta chuleta nos ayuda a ser capaces de interpretar los coeficientes y que no os tenéis que aprender de memoria, hostia, ¿cuántas estrellitas tenía que tener? ¿Eran 1, 2 o 3? En general, si hay estrella, ¿vale? Basta que haya una. Si hay estrella, significa una significatividad estadística buena, cuantas más estrellitas, más elevada, y si no hay estrellita, si solo hay punto o no hay nada, pues no hay una relevancia estadística para que esa variable forme parte del modelo de regresión lineal múltiple. Entonces, la idea es localizar estrellitas, y dentro de las estrellitas o no estrellitas, evidentemente habrá una gradación y habrá variables más estadísticamente significativamente y otras que lo serán menos dentro de todo el conjunto de variables independientes. Por así decir, entre 5 y 10%, de ahí ese punto, es el límite que uno puede asumir de significatividad estadística, ¿de acuerdo? Bueno, pues fijaros que el crear un modelo de regresión lineal múltiple no es nada complicado. En este caso, incluso interpretando la información, fijaros que la variable más estadísticamente significativa parece ser que es el gasto en I+D. Esta sería, de todos los coeficientes de la regresión lineal múltiple, el que mayor impacto tiene sobre la predicción de la ganancia en una empresa. Entonces esa información se traduce en que esa es la variable que los inversores deben mirar. Tienen que mirar mucho cuál es el gasto en I+D porque parece repercutir de forma muy significativa en los ingresos de la empresa, ojo, considerando este conjunto de entrenamiento que tenemos entre manos. Evidentemente, si el inversor necesita agregar más criterios, tendrá que ir mirando del resto de variables independientes que hay cuáles son buenas predictoras. En este caso, solo se quedaría con el I+D y la ordenada en el origen, que no es un factor, simplemente es el factor base, ¿no? Entonces, es la única que recibiría en nuestro modelo de regresión lineal múltiple. Entonces, esto nos diría que la mejor predicción parece no ser una regresión lineal múltiple, sino sería una regresión lineal simple, utilizando como única variable predictora el gasto en I+D. Entonces, la fórmula podría haber sido, volviendo un paso atrás, ¿dónde estás? Profit tilde R.D, lo podemos poner aquí, R.D.spend, y nos hubiéramos quedado tan anchos, ¿de acuerdo? Lo que, eso sí, veremos en esta sección otras formas de encontrar cuáles son las variables significativamente desde el punto de vista de la estadística y sobre todo automatizar ese proceso para que en lugar de tener que visualizar todos los estadísticos a mano y hacer el proceso uno por uno, pues se pueda automatizar en un script. Sin embargo, vamos a ver primero en la próxima clase más información sobre cómo analizar el modelo de regresión lineal múltiple en R.